¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios decide no salvar a ciertas personas? Esta es una interrogante que ha sido debatida a lo largo de generaciones. Si Dios es amor infinito, ¿por qué hay quienes no pueden entrar en su reino? ¿Qué tipo de personas no serán salvadas? Hoy, en este recorrido fascinante, profundizaremos en uno de los misterios más grandes de la humanidad. Presta atención, porque revelaremos 7 tipos de personas que, según la Biblia, no podrán acceder al reino de Dios. Lo que estás a punto de escuchar puede impactar tu vida para siempre. Reflexiona mientras escuchas y pregúntate si podrías estar dentro de alguno de estos grupos. Si es así, este mensaje es una oportunidad de Dios para que regreses a su camino. Para comenzar, es fundamental entender por qué, si Dios es amor infinito, algunas personas no pueden entrar en su reino. El amor de Dios es inmenso y abarca a toda la humanidad sin distinción. Sin embargo, su amor está inseparablemente ligado a su justicia. Dios es santo y justo, por lo que no puede ignorar el pecado. Jesús mismo advirtió: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El amor de Dios es infinito, pero su justicia también es inquebrantable. Sin embargo, su amor nos brinda una salida: la salvación a través de Jesucristo. Es en la cruz donde su amor y justicia se encuentran, y la salvación se presenta como el mayor regalo que Dios nos ofrece. No es algo que podamos obtener por méritos propios ni por buenas acciones. Es un don de gracia. Esta salvación es la única vía para ser reconciliados con Dios y evitar la condenación eterna. Ahora que hemos comprendido por qué Dios no puede permitir el pecado en su reino, descubramos el primer grupo de personas que no serán salvadas. 1. Los incrédulos. Los incrédulos son aquellos que rechazan la verdad del Evangelio y no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La Biblia es clara en este aspecto. La fe en Jesús es esencial para la salvación. En Juan 3:16 se nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje resalta la sencillez y profundidad del plan de redención de Dios. Sin embargo, la incredulidad nos aleja de este regalo. Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Esto deja claro que no hay otro medio de salvación fuera de Él. La fe en su sacrificio es el único camino para ser redimidos y liberados del pecado y del engaño de Satanás. El apóstol Pablo refuerza este mensaje en Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero la fe no es solo una creencia superficial, es una convicción profunda que transforma la vida. La Biblia nos muestra ejemplos de cómo la incredulidad trae consecuencias. En Marcos 6, Jesús visitó su ciudad natal, Nazaret, pero no pudo realizar muchos milagros allí debido a la falta de fe de sus habitantes. De manera similar, en Mateo 13:58 se nos dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dios nos llama a todos a creer en Jesús. Pablo y Silas afirmaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. La fe no es solo un acto mental, sino un compromiso del corazón y una declaración de vida. La incredulidad es peligrosa porque rechaza el único medio de salvación. Aquellos que, aun conociendo el Evangelio, se niegan a creer en Jesucristo,
eligen mantenerse alejados de Dios. Hebreos 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La salvación es un regalo accesible para todos, pero requiere fe en Jesucristo. Quienes rechazan esta fe se excluyen a sí mismos del plan de Dios. Aceptar a Jesús es la decisión más importante que una persona puede tomar, pues define su destino eterno. Es crucial abrir el corazón al Evangelio y permitir que la fe transforme la vida. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A través de la palabra, nuestra fe crece y se fortalece. Si hoy formas parte de los incrédulos, no dejes pasar esta oportunidad. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Ábrela y deja que su amor y gracia transformen tu vida. La incredulidad es una barrera, pero la fe en Jesús es el puente hacia una vida plena y eterna. 2. Los que buscan otros medios de salvación. El segundo grupo de personas que no serán salvadas son aquellas que intentan alcanzar la salvación por caminos distintos a Jesucristo. Esto incluye a quienes confían en sus propias obras, en otras religiones, filosofías o cualquier otro método ajeno a Cristo. La Biblia es clara en que solo Jesucristo es el camino a la salvación. Jesús mismo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Este mensaje no deja espacio para otras alternativas. Solo en Cristo encontramos el camino que nos conduce a Dios. En Hechos 4:12 se reafirma esta verdad: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí, Pedro deja en claro que Jesús es el único nombre a través del cual podemos obtener la salvación. No existen atajos ni opciones adicionales. Muchas personas creen que pueden ganarse la salvación a través de sus buenas acciones. Si bien las buenas obras son importantes, no son el medio para obtener la salvación, pues esta es un regalo divino. Otros buscan la salvación en religiones o filosofías humanas, pero ninguna de ellas puede ofrecer lo que solo Jesús proporciona. Jesús dijo en Juan 19: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la única puerta hacia la vida eterna. Algunas personas creen que pueden salvarse a sí mismas a través de la autosuperación o el conocimiento personal. Sin embargo, Isaías 64:6 nos recuerda: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Buscar la salvación fuera de Jesucristo no solo es inútil, sino que lleva a la condenación. Jesús les dijo a los fariseos en Juan 5:39-40: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El libro de Proverbios nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Esto subraya la importancia de elegir el camino correcto: Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesús. Timoteo nos enseña que hay un solo Dios y un único mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. No existen intermediarios adicionales, ni santos, ni ángeles, ni seres humanos que puedan mediar en nuestra salvación. Solo Jesús posee el poder y la autoridad para salvarnos. Buscar otras vías fuera de Él es peligroso y condenado al fracaso. La Biblia es clara: Jesucristo es el único camino hacia la salvación y la vida eterna. No hay atajos ni alternativas. Es fundamental reconocerlo
y aceptarlo como nuestro Salvador. Abramos nuestros corazones a Él y recibamos el regalo de la salvación que solo Él puede ofrecer. Nuestro destino eterno depende de esta decisión. Sigamos con el tercer tipo de persona que no será salvada: los hipócritas. Un hipócrita es alguien que aparenta ser lo que no es, mostrando una falsa piedad, mientras su corazón está alejado de Dios. La Biblia condena la hipocresía, en especial en la vida religiosa. El término hipócrita proviene del griego hipócrites, que significa actor o fingidor. En el contexto bíblico se refiere a aquellos que simulan devoción y justicia, pero cuyos corazones no reflejan una verdadera fe. Jesús denunció con firmeza la hipocresía religiosa. En Mateo 23:27 declara: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Aquí, Jesús compara a los hipócritas con tumbas decoradas por fuera, pero llenas de corrupción por dentro. Los fariseos son el ejemplo clásico de esta actitud. Jesús también dijo: «Cuando oren, no sean como los hipócritas, que aman orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás». Mateo 6:5. En Hechos 5, la historia de Ananías y Zafira ilustra cómo la hipocresía puede tener consecuencias fatales. Fingieron dar toda su riqueza a la iglesia mientras retenían parte de ella, lo que resultó en su muerte. La hipocresía es peligrosa porque distorsiona la verdadera fe y engaña tanto a otros como al propio hipócrita. Mateo 7:21 advierte: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre». Esta enseñanza enfatiza que los actos religiosos superficiales no garantizan la salvación. La fe sincera y la obediencia a Dios son esenciales. Jesús advirtió en Lucas 12:1: «Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es como la levadura, se extiende y corrompe rápidamente». Isaías 29:13 también dice: «Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí». Dios busca adoradores genuinos, aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad. Para evitar la hipocresía, debemos examinar nuestro corazón y nuestras intenciones. El Salmo 139, 23 a 24 es una oración poderosa. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. PRN, pruébame y conoce mis pensamientos». Solo así podremos vivir una fe auténtica y sincera. La hipocresía es un obstáculo para la salvación, ya que representa una fe falsa. Dios no puede salvar a los hipócritas porque su devoción no es genuina. Vivamos con sinceridad y que nuestras acciones reflejen la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Solo así podremos estar seguros de nuestra salvación. Continuemos con el cuarto tipo de persona que no será salvada: los autosuficientes. La autojustificación es un obstáculo para la salvación. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús ilustra este peligro. En Lucas 18, 11 a 14, el fariseo ora con arrogancia: «Te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano». En contraste, el publicano, con humildad, clama: «Dios, ten misericordia de mí, pecador». Jesús concluye que el publicano fue justificado, no el fariseo. Esto demuestra que quien se enaltece será humillado, pero quien se humilla será enaltecido. Efesios 2, 8 a 9 deja claro que la salvación es un regalo de Dios. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no de ustedes,
pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La autojustificación ignora esta verdad, haciéndonos creer que podemos ganar la salvación por nuestros propios méritos. Isaías 64, 6 dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante Dios. Incluso nuestros actos más justos son insuficientes para alcanzar su santidad. Romanos 10, 3-4 advierte sobre aquellos que intentan establecer su propia justicia en lugar de aceptar la de Dios. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La autojustificación nos aleja de la verdadera fuente de salvación, la gracia de Dios en Jesucristo. Filipenses 3:9 enfatiza la necesidad de obtener la justicia que viene de Dios, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo. Dios no puede salvar a los autosuficientes porque rechazan su gracia. Nuestra confianza debe estar solo en Jesucristo y su sacrificio. Dependamos completamente de su gracia, reconociendo que en Él encontramos la verdadera justicia y salvación. Sigamos con el quinto tipo de persona que no será salvada: los blasfemos. La blasfemia es un pecado grave que implica hablar mal o mostrar falta de respeto hacia Dios, especialmente hacia el Espíritu Santo. La Biblia enseña que este pecado es imperdonable, lo que subraya su gravedad. Mateo 12:31-32 dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Satanás, lo que representaba una blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado se manifiesta al distorsionar y negar la obra de Dios. Si alguien ha cometido blasfemia, debe arrepentirse sinceramente y buscar a Dios con humildad. Los apóstatas son aquellos que, después de haber conocido y aceptado la verdad del Evangelio, deciden rechazarla y apartarse de la fe cristiana. La apostasía no es simplemente un desvío momentáneo, sino un rechazo deliberado y consciente de Dios y su mensaje de salvación. La Biblia advierte severamente sobre las consecuencias de este acto. El término apostasía proviene del griego apostasia, que significa abandono, rebelión o deserción. Un apóstata es alguien que, tras haber experimentado la verdad de Cristo, decide voluntariamente apartarse de ella. Hebreos 6:4-6 enfatiza la gravedad de esta decisión. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, ya que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a afrenta. Este pasaje subraya la imposibilidad de renovación para aquellos que rechazan completamente a Dios después de haber experimentado su verdad. Uno de los ejemplos más claros de apostasía es Judas Iscariote. Fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Caminó con él, presenció sus milagros y escuchó sus enseñanzas, pero eligió traicionarlo por 30 piezas de plata. Su arrepentimiento no fue genuino y su historia terminó en suicidio, reflejando la desesperación y condenación que acompaña a la apostasía. Otro caso es el de Demas, un colaborador de Pablo, quien lo abandonó amando este mundo. 2 Timoteo 4:10. Su ejemplo muestra cómo el amor por las cosas terrenales puede llevar a una persona a alejarse de la fe. La apostasía es peligrosa porque implica un rechazo consciente de la gracia de Dios. 2 Pedro 2:20-22 advierte: ciertamente,
Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Este pasaje resalta que la condición final del apóstata es peor que si nunca hubiera conocido la verdad. Dios no puede salvar a los apóstatas porque han rechazado completamente su gracia y salvación. Hebreos 10:26 a 27 advierte: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La apostasía deja a la persona sin esperanza de redención, enfrentando el juicio de Dios. Para evitar caer en la apostasía, es esencial perseverar en la fe y mantenerse firmes en la verdad de Dios. Hebreos 3:12 a 14 exhorta: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La perseverancia, la comunión con otros creyentes y la fidelidad a Dios son clave para mantenerse en el camino correcto. Nuestra fe debe ser firme y nuestro compromiso con Dios inquebrantable. Debemos recordar siempre la seriedad de la apostasía y esforzarnos por vivir en obediencia y fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pasemos al séptimo y último tipo de persona que no será salvada: los muertos. La Biblia deja claro que no existen segundas oportunidades para la salvación después de la muerte. La muerte física marca el final de nuestra oportunidad de decidir si aceptamos o rechazamos la oferta de salvación de Dios. Una vez que morimos, nuestra condición espiritual queda establecida de manera permanente y seremos juzgados conforme a nuestras creencias y acciones durante nuestra vida. Hebreos 9:27 lo afirma claramente: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este versículo subraya que tras la muerte enfrentamos el juicio de Dios, no una segunda oportunidad para arrepentirnos o ser salvos. En Lucas 16, Jesús relata la parábola del rico y Lázaro, donde tras su muerte, el rico se encuentra en tormento en el Hades, mientras que Lázaro está en el seno de Abraham. El rico suplica que Lázaro sea enviado para advertir a sus hermanos vivos, pero se le responde que ya tienen a Moisés y a los profetas para escuchar. Este relato demuestra que, una vez fallecidos, no podemos cambiar nuestro destino eterno. Lo que decidimos en vida es lo que define nuestra eternidad. Apocalipsis 20 describe el juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo que estaba escrito en los libros, conforme a sus obras. Este pasaje confirma que todos serán juzgados por lo que hicieron en vida, sin ninguna oportunidad posterior para cambiar su destino. La idea de un purgatorio o algún estado intermedio donde los muertos pueden expiar sus pecados y finalmente ser salvos no tiene respaldo bíblico. 2 Corintios 5:10 lo aclara: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Esto reafirma que nuestra vida terrenal es la única oportunidad que tenemos para decidir nuestro destino eterno. Por ello, la Biblia nos insta a no postergar nuestra decisión de seguir a Cristo. 2 Corintios 6:2 enfatiza: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este llamado nos recuerda que no debemos retrasar nuestra entrega a Dios, ya que no sabemos cuándo será nuestro último día. Hebreos 3:15 advierte: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Debemos responder al llamado de Dios mientras tengamos oportunidad. La muerte marca el fin de nuestra posibilidad de aceptar la salvación. Dios no puede salvar a los muertos, porque la decisión de seguir a Jesús debe tomarse en vida. Las Escrituras son claras en que después de la muerte viene el juicio, sin segundas oportunidades para el arrepentimiento o la conversión. Por ello, es crucial que tomemos en serio nuestra necesidad de decidir por Cristo ahora, asegurándonos de vivir conforme a nuestra fe y compromiso con Dios. Invitemos a Dios a guiarnos a vivir con urgencia y propósito, conscientes de la importancia de nuestra decisión de seguir a Jesús en el presente. Que nuestras vidas sean un testimonio del poder transformador de la fe en Cristo y que estemos siempre preparados para encontrarnos con nuestro Creador cuando llegue el momento. Hemos reflexionado sobre cómo la salvación es el don más precioso que Dios ofrece a la humanidad, accesible para todos a través de Jesucristo. Sin embargo, no todos serán salvados, no porque Dios no los ame, sino porque respeta nuestra libertad para decidir. A lo largo de este estudio, hemos visto los 7 grupos de personas que, según la Biblia, no pueden ser salvadas: los incrédulos, los que buscan otros medios de salvación, los hipócritas, los autosuficientes, los blasfemos, los apóstatas y aquellos que han muerto sin aceptar a Cristo. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, hoy es el momento de hacerlo. Y para quienes ya hemos aceptado a Cristo, examinemos nuestras vidas para asegurarnos de que estamos viviendo conforme a su voluntad. Evitemos la hipocresía y la autosuficiencia y perseveremos en la fe. Oremos juntos. Señor, gracias por tu inmenso amor y por el regalo de la salvación a través de Jesucristo. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, evitando todo lo que nos aleja de ti. Danos la fuerza para perseverar en la fe y ser verdaderos seguidores de Cristo. Abre nuestros corazones y mentes para aceptar tu verdad y vivir vidas que te honren. En el nombre de Jesús. Amén. Te animo a compartir este mensaje con las personas que amas, para que también puedan conocer y comprender la importancia de la salvación. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y te acerquen más a Dios. Cuando das este paso, no solo te unes a una comunidad que busca la verdad, sino que también abres tu corazón para que Dios siga guiando tu vida. Confía en Él, porque siempre estará contigo, acompañándote en cada decisión y bendiciendo tu camino. Que su gracia y amor te rodeen siempre.